Dios les bendiga, tardé siempre, pero trato de no perderme tan maravilloso mensaje santo. Es palabra viva el Señor. Nos ayude a vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Débil soy, pero confío en el Señor. Me dé la mano hasta la eternidad. Amén y amén. Qué lindo mensaje. Dios lo continúe bendiciendo, Pastor Board. Bendiciones al grupo Alabanza Pura. Qué alegría me da escuchar la palabra de Dios mediante su siervo, Esteban Board. Por favor, ¿cómo podría obtener el QR? Les agradecería mucho. Es muy necesario para mí porque me sostiene y me da gozo escuchar la palabra de Dios. Dios los bendiga a un ministerio. En esta reunión especial, cuando nos unimos en alabanza y adoración, recordamos que nuestra fe nos fortalece y nos une en el amor de Cristo. Un espectador expresó su gratitud. ¡Qué lindo mensaje! Dios lo continúe bendiciendo, Pastor Board. Bendiciones al grupo de Alabanza Pura. Que estas palabras nos inspiren a abrir nuestros corazones y recibir el mensaje de hoy con gozo y devoción, permitiendo que el amor y la protección de Dios nos guíen en cada paso. Algunos 100 géneros distintos. No es el género de uno el que uno cree que es aparte de lo que estableció Dios. Hay 2 géneros nada más: varón y hembra, masculino y femenino. Nos dimos cuenta también que Dios colocó al hombre como la cabeza en el hogar y también en la iglesia. Eso no es malo. Yo pregunto, ¿es malo que usted tenga una cabeza? Hablando literalmente, ¿es malo tener una cabeza? No, la cabeza existe para bien del cuerpo, ¿sí o no? Claro que sí, coordina todo lo relacionado con el cuerpo. La cabeza, podríamos decir que es el líder del cuerpo. Igualmente Dios ha colocado al hombre como líder o como cabeza en el hogar y también como cabeza en la iglesia. Nos dimos cuenta, además, que Dios estableció una dieta original y esa dieta era vegana. Dios dio frutas, nueces y luego después del pecado dio vegetales. Una dieta a base de plantas y de frutas de árboles. El hombre ha cambiado eso. Todos lo sabemos, solamente tenemos que ir al supermercado para ver qué venden allá. Solo hay que ir a un restaurante para ver qué es lo que se sirve allá. Y en muchos hogares, inclusive adventistas. El hombre ha cambiado la dieta original que Dios estableció. Nos dimos también cuenta que al principio Dios estableció el sábado como día de reposo. El hombre ha cambiado todo lo que estableció Dios en la creación. Ha cambiado el asunto de la vida, ya no se respeta la vida, se practica, por ejemplo, libremente el aborto. Las mujeres dicen, mi cuerpo, mi decisión. My body, my choice. No, el cuerpo no es nuestro. El cuerpo es de Dios, porque Dios dio la vida. En segundo lugar, la mayoría de la gente hoy en día vive en la ciudad, en un ambiente urbano, donde es difícil escuchar, no imposible, pero difícil escuchar la voz de Dios. Ha cambiado el ambiente en el cual vive el ser humano. Ha cambiado el matrimonio de heterosexual a homosexual. Ha cambiado la idea de 2 géneros a múltiples géneros. Ha cambiado el hombre como cabeza en el hogar y en la iglesia con una palabra que dicen equidad, que no es lo mismo que igualdad. El hombre y la mujer son iguales como seres humanos ante Dios. La mujer no es inferior. Están en un nivel de igualdad como personas, pero tienen diferente función. La diferencia es en función, no en igualdad. Pero la idea de equidad significa que hombres y mujeres son igualitos en todo, inclusive en función. La Biblia no enseña tal cosa. Dios estableció una dieta original, los seres humanos han cambiado la dieta. Dios estableció el sábado como día de reposo, el hombre ha cambiado el día del sábado al domingo. Es decir, el hombre ha cambiado
todo lo que Dios estableció al comienzo. Generalmente como adventistas hablamos del cambio del sábado, pero el cambio ha sido de todo lo que Dios estableció. Pero alguno podría decir, pastor, ¿está usted diciendo que debemos en este mundo regresar al plan original que estableció Dios? ¿Acaso no debemos nosotros adoptar un plan B? Vivimos en un mundo de maldad, dice la gente. Heredamos una naturaleza débil, pecaminosa, que nos jala hacia el mal. Y vivimos en un medio ambiente a donde impera el pecado. La ciencia, la Biblia y Elena White nos enseñan que los hijos heredan las tendencias y las inclinaciones pecaminosas de sus antecesores. Y por lo tanto, hoy en día se dice muchas veces, no es posible regresar al plan original porque tenemos una naturaleza pecaminosa y porque vivimos en un ambiente de malas influencias, un ambiente pecaminoso. Ahora, es cierto que los hijos heredan las tendencias pecaminosas de los padres. Quiero leerles algunas citas del Espíritu de Profecía, donde claramente la sierva de Dios dice que nosotros heredamos una naturaleza pecaminosa. No heredamos los pecados de nuestros padres. Heredamos las consecuencias de los pecados de nuestros padres. Escuchen estas citas del Espíritu de Profecía en cuanto al hecho de que nosotros recibimos una naturaleza inclinada al mal, una naturaleza pecaminosa que nos jala hacia el pecado. La primera cita está en el libro devocional La Matutina de Elena White, Exaltada Jesús, página 339. Dice, en Cristo se unieron la divinidad y la humanidad, el creador y la criatura. En Cristo se unió ¿qué? La divinidad y la humanidad, porque se encarnó, el creador y la criatura. La naturaleza de Dios, cuya ley había sido transgredida, y la naturaleza de Adán, el transgresor. ¿Qué naturaleza adoptó Jesús? ¿La de Adán antes de la transgresión o después? Después, porque dice, la naturaleza de Dios, cuya ley había sido transgredida, porque Jesús tenía una naturaleza divina, y la naturaleza de Adán, el transgresor, se encontraron en Jesús, el Hijo de Dios y el Hijo del Hombre. ¿Tenía Jesús una naturaleza pecaminosa? Sí. Pero tener una naturaleza pecaminosa no es pecado. Es pecado cuando usted permite que la naturaleza pecaminosa se manifieste en acciones, pensamientos pecaminosos. Porque el pecado es transgresión de la ley. El pecado no es un estado, es una decisión de contrariar a Dios. Jesús podía tener una naturaleza pecaminosa que quería jalarlo hacia el pecado y nunca responder a esa naturaleza pecaminosa. Por eso la sierva de Dios es clara. Dice ella que la naturaleza divina se unió con la naturaleza de Adán, el transgresor, en Jesús. Así que si Jesús tenía una naturaleza pecaminosa y venció el pecado, ¿es posible también para nosotros? Sí, Señor. En el libro Mente, Carácter y Personalidad, tomo 1, página 146, la sierva de Dios escribió sobre lo que nosotros heredamos de nuestros padres. Yo pregunto, ¿heredó Jesús la naturaleza humana de sus antecesores, sí o no? ¿O será que Dios exoneró a Jesús de toda la naturaleza que tenían sus antecesores? Nació de María. Y María tenía antecesores. Y muchos eran bien malos. Estaba David el adúltero. Y Abraham el mentiroso. Como antecesores de Jesús.
Jesús heredó la naturaleza, inclinada al pecado, pero nunca permitió que esa naturaleza se manifestara en pecado. La sierva de Dios escribió: como regla, los niños heredan la disposición y las tendencias de sus padres. ¿Qué heredan los niños? La disposición y las tendencias de sus padres. E imitan su ejemplo. Es decir, no solamente los niños heredan las tendencias e inclinaciones de sus padres, sino que también el ambiente en el cual crecen los lleva a copiar a lo que los padres hacen. Así que dice: como regla, los niños heredan la disposición y las tendencias de sus padres e imitan su ejemplo, de manera que los pecados de los padres son cometidos. ¿Son qué? ¿El heredar esas inclinaciones es pecado? ¿Ah? ¿El mal ejemplo de los padres es pecado? Los niños heredan eso, pero la sierva de Dios dice: de manera que los pecados de los padres son cometidos por los hijos de generación en generación. Así la vileza y la irreverencia de Cam se reprodujeron en su posteridad y le acarrearon maldición durante muchas generaciones. También escribió la hermana White en el mismo libro Mente, Carácter y Personalidad, tomo 1: los niños heredan las inclinaciones al mal. ¿Es pecado una inclinación al mal? ¿Es pecado una inclinación al mal? No. ¿Cuándo llega a ser pecado la inclinación? Cuando usted lo hace. Los niños heredan las inclinaciones al mal, pero también tienen muchos hermosos rasgos de carácter. ¿Es cierto eso? Lo vemos en nuestros hijos. Estos deberían ser fortalecidos y desarrollados, mientras que las tendencias hacia el mal, no el mal, las tendencias hacia el mal deberían ser cuidadosamente vigiladas y reprimidas. Los niños nunca deberían ser adulados, porque la adulación es veneno para ellos. Pero los padres deberían mostrar un cuidado tierno y santificado por ellos, y así ganar su confianza y su amor. Aquí hay otra cita: los hijos heredan de sus padres algunas tendencias fuertes. Estas existieron en los padres, escuchen, estas tendencias existieron en los padres y se intensifican en los hijos. Se vuelven más fuertes esas tendencias en los hijos. Los padres cristianos deben considerar cuidadosamente todas estas cosas. Y una última cita, tomo 2 de los Testimonios, página 422, dice: los padres le dan la estampa de su carácter a sus hijos. Por lo tanto, los hijos nacidos de tales padres heredan de ellos cualidades de mente bajas y viles, y Satanás nutre todo lo que tiende a la corrupción, Esto ha llevado a muchos a decir: es ineludible que nosotros sigamos pecando hasta que Cristo venga, porque al fin y al cabo tenemos una naturaleza pecaminosa. Y se justifica el pecado. Se dice: lo único que tenemos que hacer es confesar el pecado, confiar en la justicia de Cristo. Cristo nos justifica y nos perdona. Y si seguimos pecando, pues seguimos haciendo eso. La Biblia habla mucho, mis hermanos y hermanas, en cuanto al cambio y la victoria sobre las tendencias e inclinaciones pecaminosas. Los asesinos, los mujeriegos, los borrachos, los mentirosos y los ladrones pueden ser cambiados por el poder de Dios. El problema que tienen muchos cristianos es el complejo de derrota.
En el proceso de decir que no debemos juzgar a otros, que debemos amarlos, le ponemos la vista gorda a prácticas en la iglesia que son claramente pecaminosas. Hay poder para cambiar. Dios nos recibe como somos, pero no nos deja como somos. Es verdad que nacemos con tendencias e inclinaciones hacia el pecado, tendencias a la borrachera, tendencia al uso de drogas, tendencias a la inmoralidad, a la obesidad y aún al homosexualismo. Pero Dios no acepta la actitud de derrota que tienen muchos cristianos, a donde la gente dice, pues nací así y no puedo sino vivir así. El punto clave no es si nací con la tendencia, por ejemplo, a la homosexualidad o la tendencia a ser transgénero. Ambos se pueden vencer por el poder de Dios. La Biblia lo enseña así y el Espíritu de Profecía también lo enseña así. Vamos a 2 de Pedro, el capítulo 1 y los versículos 3 y 4. ¿Jesús tenía una naturaleza divina, sí o no? ¿Jesús tenía una naturaleza humana, sí o no? Sí. ¿Será que nosotros que tenemos una naturaleza humana podemos también heredar la naturaleza divina para vencer? Vamos a leerlo. 2 de Pedro 1, 3 y 4. Dice el apóstol Pedro, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Ahora escuchen bien, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. ¿Qué nos ha dado Dios? Nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. ¿Cuáles son esas promesas? Para que por ellas, por las promesas, llegaseis a ser partícipes de la naturaleza divina. ¿De qué podemos ser partícipes? De la naturaleza divina, no propia, no inherente. Nosotros no tenemos la naturaleza divina por naturaleza, pero podemos tener en nuestra vida el poder de la naturaleza divina. Porque así lo dice. Dice, por esas promesas llegamos a ser participantes de la naturaleza divina. ¿Y cuál es el resultado? Habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Noten lo que dice Judas 24. Podríamos decir Judas 1 y el versículo 24. Dice, y aquel que es poderoso para guardaros, ¿cómo? Sin caída. ¿Puede Dios guardarnos sin caída al pecado? Pero hermanos, tenemos una naturaleza pecaminosa. Es inevitable que pequemos entonces, ¿sí o no? No, no es inevitable que pequemos. Pecamos porque nos desligamos de Dios, soltamos la mano de Dios y estamos viendo y oyendo cosas que fortalecen la naturaleza pecaminosa. Todo depende de lo que permitimos entrar por nuestros 5 sentidos, particularmente nuestros ojos y nuestros oídos. Así que dice, aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros como sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Eso es lo que dice la Biblia. Ahora, ¿qué dice el Espíritu de Profecía? El Espíritu de Profecía confirma lo que dice la Biblia. Muchos ponen un conflicto entre la Biblia y el Espíritu de Profecía. Dicen, no, yo sigo lo que dice la Biblia, no necesito lo que dice Elena G. White. Los que dicen eso no están obedeciendo ni la Biblia. Usan esa declaración, yo sigo la Biblia, por excusar ciertas cosas que hacen que condena al Espíritu de Profecía.
Yo le doy gracias a Dios por el espíritu de profecía que Dios ha dado a esta iglesia. Es un don inapreciable. Hay dos clases de personas que critican el espíritu de profecía. Uno, los que nunca la leen. Y dos, los que la leen con el propósito de criticar. Si usted está en una de esas dos categorías, nunca va a recibir una bendición del espíritu de profecía. Dios quiere que vayamos al espíritu de profecía con una mente abierta y que comparemos lo que dice el espíritu de profecía con la Biblia. No se contradicen, se complementan. La hermana White no es otra Biblia. Ella amplía, explica y corrige a los que se extravían de la Biblia. Pero no es un suplemento a la Biblia, es un complemento de la Biblia. Fíjense lo que dice la sierva del Señor en la matutina a fin de conocerle, página 97. Debemos recordar que al creer en Cristo es nuestro privilegio participar de la naturaleza divina. ¿Cómo? Al conocer, dice, al creer en Cristo es nuestro privilegio participar de la naturaleza divina y así escapar a la corrupción que está en el mundo por la codicia. Entonces somos limpiados de todo pecado y todos los defectos del carácter. No necesitamos retener ni una sola tendencia pecaminosa. Hasta las tendencias se pueden vencer. Dice ella, no necesitamos retener ni una sola tendencia pecaminosa. Ahora escuchen, al participar de la naturaleza divina, ¿podemos participar de la naturaleza divina? Si participamos de la naturaleza divina, ¿se puede vencer el pecado? Claro que sí. Así que dice, al participar de la naturaleza divina, las malas tendencias hereditarias y cultivadas son eliminadas del carácter y somos convertidos en un poder viviente para el bien. ¡Wow! ¡Qué cita extraordinaria! ¡Qué promesa de Dios, hermanos y hermanas! Al participar de la naturaleza divina, las malas tendencias hereditarias y cultivadas, es decir, que las cultivamos, son eliminadas del carácter y somos convertidos en un poder viviente para el bien. Aquí hay otra. Mente, carácter y personalidad, tomo 1, páginas 108 y 109. Aunque hay una tendencia natural a seguir un camino descendente, hay un poder que se combinará con los diligentes esfuerzos del hombre. Su poder de voluntad tendrá una tendencia que la contrarrestará. Si se combina con esta ayuda divina, podrá resistir la voz del tentador. Pero las tentaciones de Satanás armonizan con sus tendencias defectuosas y pecaminosas y lo urgen a pecar. Todo lo que tiene que hacer es seguir al líder Jesucristo, quien le dirá precisamente lo que debe hacer. Una última cita que se encuentra en la revista Signs of the Times, enero 8, 1902, dice: la religión de Cristo cambia las tendencias heredadas y cultivadas hacia el mal. Elimina la confianza propia y el egoísmo, ayudando a la persona a verse como realmente es, débil, pecaminosa e incapaz de hacer algo bueno de por sí misma. La lleva a contemplar a Jesús y al contemplarlo es cambiada a su semejanza. Son solo algunas citas, de las cuales hay muchísimas, sobre el hecho de que podemos ser partícipes de la naturaleza divina y vencer por el poder de Dios no solo el pecado, sino la tendencia al pecado, ya sea tendencias que hemos heredado, tendencias que hemos cultivado y las malas influencias de nuestro medio ambiente.
Como mencioné anoche, hay un texto que dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Por qué es que pecamos tanto? Porque estamos desconectados de Jesús. Porque estamos viendo demasiada televisión, dedicando demasiado tiempo a textear. Estamos pasando demasiado tiempo en el internet. Estamos escuchando la música inmoral del mundo. Y decimos, ¿y por qué no puedo yo vencer el pecado? Es por lo que estamos metiendo. Porque lo que metemos sale. Si estamos cerca de Jesús, estamos en comunión con Él, estamos estudiando su palabra, estamos orando, estamos dedicando nuestro tiempo a alcanzar a otras personas para Jesús, estamos ocupados en las cosas del Señor, se va a fortalecer el hombre para vencer las tendencias al pecado y las tendencias que vienen como resultado de nuestro medio ambiente. Ahora, la Biblia nos habla de cómo va a ser el mundo inmediatamente antes de la segunda venida. Romanos 1, 18 al 32 nos pinta el retrato de cómo va a ser el mundo inmediatamente antes de la segunda venida de Jesús. Y usted dice, pastor, ¿cómo sabe usted que Romanos 1, 18 al 32 está describiendo el mundo antes de la segunda venida? El apóstol Pablo está describiendo cómo era el imperio romano en su época. Escuchen esta cita del Espíritu Profecía, Romanos 1, 18 al 32. Dice la sierva del Señor, se me refirió a Romanos 1, 18 al 32 como una descripción fiel del mundo justo antes de la segunda venida de Cristo. ¿Qué dice la sierva del Señor? Se me refirió. ¿Quién le refirió a eso? El ángel que la guiaba. Se me refirió a Romanos 1, 18 al 32 como una descripción fiel del mundo justo antes de la segunda venida de Cristo. Hemos estudiado la condición del mundo antes del diluvio. La condición cuando se construyó la Torre de Babel, la condición de las ciudades de Sodoma y Gomorra. Ahora, Romanos 1, 18 al 32 va a agregar muchos detalles que no encontramos en la historia de Génesis. Así que vamos a analizar este pasaje de Romanos 1, 18 al 32 y vamos a encontrar algo muy interesante. Los pecados que se mencionan en este pasaje son los mismos consejos que da Dios para vencer esos pecados en el mensaje del primer ángel. Las mismas expresiones. Es decir, que Romanos 1 describe la enfermedad y el mensaje de los tres ángeles describe el remedio. Noten lo que dice Romanos 1, comenzando con el versículo 18. Y voy a parar a medida que estamos estudiando para subrayar algunos detalles importantes. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad. Esa palabra impiedad es muy interesante. En inglés se traduce godlessness. Es una vida sin Dios, una vida que niega a Dios. Es la mismita palabra, escuchen bien, que se usa en 2 de Pedro 2, 5 y 6 para describir el mundo antes del diluvio y las ciudades de Sodoma y Gomorra. Vivían sin Dios. Dios ausente de sus vidas. Así que dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad de una vida sin Dios e injusticia de los hombres que detienen. Una mejor traducción sería suprimen. ¿Qué suprimen? Con injusticia la verdad. ¿Qué es lo que van a hacer los seres humanos al final de la historia? Van a suprimir la verdad.
No solo rechazarla, sino hacer el intento de suprimirla. ¿Qué significa suprimir? Echar a un lado. Sigue diciendo, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad, contra toda ausencia de Dios, e injusticia que detienen o suprimen la verdad con injusticia. Ahora escuchen, porque lo que de Dios se conoce, les es manifiesto. Yo pregunto, ¿Dios se ha manifestado a esas personas que quieren vivir sin Dios? ¿Se les manifestó, sí o no? Claro que sí. Entonces, ¿tienen alguna excusa? No. Así que sigue diciendo, porque lo que de Dios se conoce, les es manifiesto. Pues Dios se lo manifestó. ¿Les ha dado Dios luz? Yo pregunto, ¿hay algún país en el mundo que tenga más luz que los Estados Unidos de América? Más luz científica, más luz de la palabra de Dios. No hay una nación en el mundo a donde no se haya proclamado la verdad de Dios en su pureza que en los Estados Unidos de América. Además tenemos el testimonio de la naturaleza. Sigue diciendo, porque lo que de Dios se conoce, les es manifiesto. Pues Dios se lo manifestó. Versículo 20, porque las cosas invisibles de Él, ¿de quién? De Dios. Las cosas invisibles de Dios, porque Dios es invisible a los ojos humanos. Pero podemos saber que Dios existe, que Dios tiene poder. ¿Cómo lo sabemos? Por lo que se ve. Así que dice, porque las cosas invisibles de Él, ¿y cuáles son las cosas invisibles? Su eterno poder y deidad. ¿Podemos saber en cuanto al eterno poder y la deidad de Dios? Sí. Sigue diciendo, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles. Lo de invisible de Él se hace por las cosas que visibles. ¿Y cuáles son las cosas visibles? Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Podemos contemplar la naturaleza, podemos contemplar el mundo y saber que hay un Dios poderoso que hizo todo esto. Claro que sí, no hay excusa, según el apóstol Pablo, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles. ¿Desde cuándo? Noten que se menciona la creación, ¿ok? Desde la creación del mundo, siendo entendidas ¿cómo? Siendo entendidas por medio de las cosas que hechas. Desde la creación podemos entender en cuanto al poder y la deidad de Dios por las cosas que Él que Él creó. Y luego dice, de modo que no tienen excusa. ¿Tiene algún ser humano excusa? No. ¿Saben que la hermana White escribió un capítulo en El deseado de todas las gentes, poderoso? Es un capítulo cortico en El deseado de todas las gentes que se titula A estos mis hermanos pequeñitos. Ella dice que aún en las selvas a donde nadie ha escuchado el nombre de Jesús, el Espíritu Santo se manifiesta, y por las cosas creadas esas personas no van a perecer porque contemplan a Dios en la naturaleza. No perecerán, dice ella. Y Pablo dice lo mismo en Romanos el capítulo 2. No van a perecer, porque por medio de la creación ven el poder y la deidad invisible de Dios. Y luego en el versículo 21 dice, pues habiendo conocido a Dios, ¿cómo conocieron a Dios?
por medio de la naturaleza de las cosas creadas. Y en los Estados Unidos no solo las cosas creadas, sino a través de ¿qué? A través de su palabra. Pues habiendo conocido a Dios, no le ¿qué? ¿Pueden pensar de otro versículo de la Biblia que usa esa palabra dar gloria a Dios? Ya vimos que este pasaje apela al Creador, ¿verdad? Dios se revela su poder y su deidad porque es el Creador. Ahora vemos que los impíos, a pesar de que tenían toda la luz, no tenían excusa. Dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron. ¿Qué dice el mensaje del primer ángel? Temed a Dios y darle ¿qué? Y yo pregunto, ¿el mensaje del primer ángel apela también al Creador? Adorad a aquel que hizo. ¿Cuál es el problema de la sociedad antes de la segunda venida? Rechazan el mensaje del primer ángel. Seguimos, porque hay más. Sigue diciendo, en el versículo 21 nuevamente, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron ¿qué? Gracias. ¿Cuántos de nosotros le damos gracias a Dios por el aire que respiramos? Cuando nos despertamos por la mañana, Señor, gracias por este aire que estoy respirando hoy. Y salimos a ver, gracias Señor por este sol radiante. Y luego nos tomamos un vaso, gracias Señor por esta agua fresca. ¿Cuántos? Seamos honestos. Tomamos esas cosas por sentado y luego nos sentamos a comer la avena con pasas y con almond milk. Ay Señor, gracias por crear la avena. Qué deliciosa está. ¿Será que nosotros tampoco le glorificamos a Dios? Y tampoco le damos gracias por las cosas que tomamos. Es automático, lo tomamos por sentado. Gracias Señor por darme una buena noche de sueño. Debemos todo el tiempo estar agradeciéndole a Dios, hermanos y hermanas. Darle gracias, la gratitud. Siempre le pedimos a Dios, dame, dame, dame. Pero no le damos gracias. No le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. ¿Por qué se oscureció su corazón? Porque no reconocieron a Dios como el Creador, no le dieron gloria, no le dieron gracias. Por eso su necio corazón fue entenebrecido. Quiero que recuerden esa frase, porque en un momento voy a leer una cita del Espíritu de Profecía. Su corazón se entenebreció porque no reconocieron a Dios como Creador, no reconocieron el poder y la deidad de Dios a través de las cosas que podían ver, no glorificaron a Dios, no le dieron gracias a Dios, por lo tanto su corazón fue entenebrecido. Y luego dice, versículo 22, profesando ser sabios. Yo pregunto, ¿hoy en día la gente se considera sabionda? No sé si conocen esa palabra. Yo sé que se usa en Colombia y en Venezuela, donde yo crecí. Se consideran muy sabios, muy inteligentes hoy en día, por las grandes cosas que ha hecho el hombre. Pero escuchen bien, lo que ha hecho el hombre sencillamente existe porque el hombre fue creado a imagen de Dios. En miniatura ha hecho algunas de las cosas. En pañales, una buena expresión. Así que dice, profesando ser sabios, se hicieron ¿qué? Necios. Y ahora escuchen la palabra. Y cambiaron. ¿Ok? Palabra clave. Cambiaron la gloria de Dios. ¿Tiene algo que ver eso con el mensaje del primer ángel? Darle gloria a Dios. Cambiaron la gloria de Dios
incorruptible, en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. En el tiempo de Pablo hacían imágenes de estas cosas, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Hoy tenemos ídolos más sofisticados. Antes de la segunda venida de Jesús, los seres humanos van a tener ídolos más sofisticados, entre los cuales está el dinero, entre los cuales está la educación, entre los cuales está el equipo de fútbol de El Salvador. Para algunos adventistas es más importante que gane el equipo de su país que cualquier otra cosa. Y se vuelven locos cuando su equipo mete un gol, pero llegan a la iglesia y ni cantan. Hay un problema ahí, me parece a mí. Y cambiaron la gloria de Dios, incorruptible, en semejanza de imagen de hombre, corruptible, de aves, de cuadrúpedos, de reptiles. Yo pregunto, ¿qué sucede cuando usted rechaza a Dios el Creador, no le da gracias, no le da gloria, cae en qué? En idolatría. Porque otras cosas llegan a ser importantes en la vida, porque Dios no es el más importante. Ahora permítame leerles la cita de la hermana White sobre el entenebrecimiento del corazón. La hermana White escribió en el libro Discurso Maestro de Jesucristo, página 79. Dicho sea de paso, no tienen que escribir todas estas referencias, porque esta tarde voy a tener aquí en la mesa un código QR, donde ustedes con su celular pueden marcar el código QR. Le voy a mandar todo este material escrito, como 200 páginas, porque le voy a mandar también lo de Amigos de Jesús. Y no tienen que pagar nada. Todo lo que nosotros producimos en nuestro ministerio, ustedes lo pueden adquirir gratis en su celular o en su computadora. A algunos les gusta comprar el libro, está bien, nosotros tenemos precio de producción para eso, pero no tienen que hacerlo porque todo eso está disponible electrónicamente. Un paréntesis, cuando nuestro ministerio comenzó hace 20 años, nosotros no teníamos cómo subsistir. Mi hijo, que es el director de producción, la directora de marketing y el director de distribución, trabajaron 3 años sin remuneración, tiempo completo. Y la única forma como podemos sostener el ministerio era a través de ventas, vendiendo los materiales que producíamos. Pero luego el Señor nos bendijo tanto, teníamos suficiente en donativos. Saben que nuestro ministerio se sostiene, 95% de las entradas son donativos, el 5% son ventas. Material que yo traigo no es para que el ministerio pueda subsistir, sino porque los hermanos claman por el material. Es incómodo para mí traer cajas, pero si no traigo, la gente dice, ¿por qué no trajo? A mí no me aporta nada de eso. Todo eso vuelve al ministerio. Si no lo creen, llamen, yo les doy el número, pueden llamar y hablar. Nosotros somos auditados cada año por una empresa editora independiente de nuestro ministerio para estar seguros de que toda la contabilidad se lleve bien. Así que si ustedes escuchan, Pastor Boretti está en eso porque quiere llenarse de plata. Pues ¿saben qué clase de carro manejo yo? Un Honda Fit. Yo no estoy en esto por ganar dinero, estoy en esto porque tengo pasión por el mensaje adventista. Ese es el propósito, hermanos y hermanas. Perdonen ese paréntesis, pero es bueno que tengan la verdad. Porque por ahí surgen las ideas. Se escribió un artículo en una revista donde dice, el pastor Bor viaja y pide ofrenda. ¿Saben, hermanos y hermanas? Yo no pido nunca una ofrenda donde voy. ¿Cuántas ofrendas he recogido aquí? Los desafíos de que se pongan en contacto con cualquier iglesia donde yo he estado. Jamás
he pedido que se recoja una ofrenda para nuestro ministerio. Es más, yo no cobro ni un centavo de honorarios, solo los gastos de viaje. Ni un centavo. Digo, la gente me pregunta, pastor, ¿cuánto cuesta invitarlo? Yo digo, yo no cobro honorarios. La gente no lo cree, pero les estoy diciendo la verdad aquí ante Dios. El propósito de nuestro ministerio no es económico. El propósito es extender el mensaje. Para eso se necesita dinero. Pero no es lo esencial, no es lo principal. Lo principal es compartir el mensaje para este tiempo. Bueno, ahora volvamos otra vez. En el mundo espiritual rige la misma ley que en el natural. Yo pregunto, ¿qué sucede si ustedes pasan en una cueva 3 años donde no hay luz? ¿Sabe lo que pasa? Pierde la visión. Por estar en las tinieblas pierde la capacidad de ver. Recuerden eso. En el mundo espiritual rige la misma ley que en el natural. Quien more en tinieblas perderá al fin el sentido de la vista. ¿El que qué? El que mora en tinieblas perderá al fin el sentido de la vista. Estará rodeado por una oscuridad más densa que la de medianoche y no le puede traer luz el mediodía más brillante. ¿Está claro? Anda en tinieblas, está citando ahora la Biblia, y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. Inmediatamente antes de la segunda venida, los corazones van a estar entenebrecidos, porque han habitado en medio de las tinieblas y la luz más radiante no les puede iluminar. Sigue diciendo, por abrigar el mal con persistencia, por despreciar con obstinación las súplicas del amor divino, el pecador pierde el amor a lo bueno, al deseo de Dios y aún a la capacidad misma de recibir la luz del cielo. La invitación, ahora escuchen, la invitación de la misericordia sigue rebosando por amor. La luz sigue brillando, en otras palabras. La luz brilla con tanto resplandor como cuando iluminó por vez primera el alma. Pero la voz cae en oídos sordos, la luz en ojos cegados. Terrible empezar a rechazar la luz y rechazarla y rechazarla. Esta gente que menciona Romanos 1 describe cómo va a ser la mayoría del mundo inmediatamente antes de la segunda venida. Van a habitar en tinieblas porque han seguido al príncipe de las tinieblas. ¿Y quién es el príncipe de las tinieblas? Satanás. Ahora vamos al versículo 24. Por lo cual, es decir, porque rechazaron a Dios, a pesar de tener la luz, no le dieron gloria, no lo reconocieron como Dios. Por eso, por primera vez ahora dice algo interesante. También Dios los ¿qué? Los entregó. ¿Qué significa eso? Dios los entregó. ¿Ustedes quieren tinieblas? Ahí los entrego a eso. Dios los entregó. Se usa 3 veces esa expresión, los entregó, en este pasaje. Dice, por lo cual también Dios los entregó. ¿Los entregó a qué? Por rechazar al Creador, por no darle gloria, por no estar dispuestos de darle gracias, porque su corazón se entenebreció. Dice, Dios los entregó a la ¿qué? A la inmundicia, en las concupiscencias de sus corazones. De modo que
deshonraron entre sí sus propios ¿qué? Cuerpos. Wow. Versículo 25. Ya que, ¿qué cosa? Ahí está la palabra. Se usa 3 veces esa expresión también. Ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira. ¿Ven el proceso aquí o no? Hay un proceso aquí. Rechazaron al Creador, aunque Él se hizo claramente visible. No le dieron gloria a Él, sino que cayeron en la idolatría. No le dieron gracias a Dios. Y por eso se entenebreció su corazón. Las tinieblas se metieron en su corazón. De tal manera que la luz ya no podía lograr un resultado. Dice, por eso Dios los entrega a inmundicia. Cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Honrando y dando culto ¿a quién? A la criatura o a las criaturas antes que ¿a quién? Ahí está la idea del Creador, mensaje del primer ángel, no olviden. A las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos de los siglos. Amén. Pero la cosa va a empeorar. ¿Han visto ustedes, por ejemplo, esas marchas de Gay Pride? El mes de Gay Pride de los... Es gente abiertamente expresándose en contra de Dios. Abiertamente. Alabando la homosexualidad. Y la idea de ser transgénero. Ahora fíjense, las cosas van de mal en peor. Versículo 26. Por esto, ¿por qué? Por esto, ¿por qué qué? Porque rechazaron al Creador, aunque se reveló claramente. Porque no le dieron gloria. Porque no le dieron gracias. Porque se entenebreció su corazón. Por esto, Dios los entregó. Ahí está la segunda vez. ¿Qué significa Dios los entregó? ¿Ustedes quieren eso? Go for it. Porque tenemos libre elección. Si queremos elegir a Satanás, Dios dice, yo no quiero eso, pero te entrego. Dios los entregó ¿a qué? A pasiones vergonzosas. Pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Está condenando el lesbianismo. ¿Qué dice el mundo hoy en día? El mundo está llegando a esta condición. No solo porque lo digo, ustedes lo ven. Pues aún sus mujeres cambiaron. ¿No te notaron la palabra qué? ¿Qué cambiaron? El matrimonio heterosexual por el homosexual. La segunda vez que se usa la palabra cambiaron. Pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural. ¿Cuál es el uso natural? Hombre y mujer. De la mujer. Y luego dice, y de igual modo también los hombres. No solamente son las lesbianas, sino que son los hombres homosexuales. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. ¿Esto es una descripción de lo que está pasando en el mundo? ¿En los Estados Unidos de América? Sí, señor. La hermana White tenía razón cuando dice que este pasaje describe la condición del mundo inmediatamente antes de la segunda venida. Saben que la hermana White dice que va a haber un pequeño remanente en este mundo al final de la historia que es fiel a él. Y dice que cuando sea retirado el Espíritu Santo,
Satanás tendrá total control sobre los impenitentes. ¿Ustedes creen que el mundo está mal hoy? Hermanos y hermanas, no hemos visto nada. ¿Cómo será un mundo a donde Satanás tiene total control sobre los impenitentes? No podemos concebir cómo será. Si Dios no interviniera para proteger a su pueblo, dejaría de existir. Dios tendrá un remanente fiel. Luego sigue diciendo en el siguiente versículo: y como ellos no aprobaron retener en cuenta a Dios, es decir, ¿qué hicieron? Suprimieron a Dios, se deshicieron de Dios. ¿Qué hizo Dios? Tercera vez los entregó. Dios los entregó ¿a qué? A una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Y luego escuchen la lista de las cosas que no convienen. Estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. ¿Qué pasa cuando se niega al Creador? Y cuando no se glorifica al Creador, y cuando no se le da gracias al Creador, y el corazón humano se entenebrece, ¿qué sucede? La conducta cambia, la sociedad cambia. Y luego sigue diciendo, escuchen bien, quienes habiendo entendido el ¿qué? Tiene algo que ver con el mensaje del primer ángel. La hora de su juicio ha llegado. Esto es una descripción de un mundo que rechaza el mensaje del primer ángel. ¿Esta gente teme a Dios? No. ¿Le da gloria a Dios? ¿Acepta al Creador? ¿Cree que está en la hora del juicio? No. Ahora le pregunto, ¿cuál es el antídoto de esto, de esta enfermedad?